hombre, echa un anzuelo al río, vamos a pescar un pescado, que ya verás cómo ese tiene una moneda. Tuvo que pedirle prestado a la naturaleza para que le prestase para pagar el tributo del templo. ¿Cómo es posible que se predique de que hay una prosperidad cuando los mártires de todas las épocas y de todos los sucesos acontecidos en la historia han muerto de hambre, de frío, y han muerto por multitud de causas por no tener material económico que les apoyase? Qué diferente es el hombre cuando escucha el mensaje de que todo es posible. Mi Cristo nos predicó, hermanos y hermanas, un camino de rosas. Él nos enseñó el camino del sufrimiento. Sin embargo, hoy en día se predica la superfe, que tu bienestar está por encima de la palabra del Señor. Hay alguno que le faltaba y necesitaba un avión, como digo. Hay un predicador muy famoso que es televisivamente mundial, que dice que necesitaba un avión y al final se gastó no sé cuántos millones y millones para conseguir un jet privado para ir a predicar por ahí. Cuando resulta que en sus iglesias la gente donaba hasta los DVDs y las televisiones porque creía que con eso estaban aportando a la obra del Señor. Hermanos y hermanas, nosotros vivimos un evangelio de acuerdo a la sana doctrina y a la santa palabra. Y nuestros pensamientos están adecuados a la sana doctrina de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor, mirad a ver, no seáis que seáis llevados por cualquier viento de doctrina. Si la iglesia de la Aramosa es una iglesia cimentada en la palabra del Señor, aunque vengan doctrinas extrañas de por ahí, no las creeremos, sino que las reprenderemos en el nombre de Jesús. Fijaros, hermanos y hermanas, que no solamente enseñó el camino del sufrimiento, sino que enseñó el camino del fracaso. ¿Cómo es posible? Parece ser, hermanos y hermanas, que nuestro Señor Jesucristo a los ojos de los humanos fracasó. ¿Cuántas personas convirtió durante 3 años y medio que duró su predicación? 500 y pico personas. Dice la palabra del Señor en Hechos que el Señor, después de haber resucitado, se apareció a más de 500 hermanos. Estos eran el núcleo de cristianos que habían quedado después de que Jesús predicara. La primera iglesia, cuando se formó, allá en Pentecostés, dice que había como 120 en número. Después de 3 años y medio de predicar nuestro Señor Jesucristo, lo único que consiguió fueron 500 almicas para la gloria del Señor. Hay pastores en nuestras iglesias que han predicado y han convertido a más personas. Según los cánones de ese tiempo, el predicador o el profeta que venía de parte de Dios tenía que tener una repercusión tal que la gente le siguiera y estuviese dispuesta a morir por él. De manera que se levantó un tal Judas que rejuntó como 400 hombres, se levantaron en armas y se enfrentaron con los romanos. Bueno, murió hasta el último. Este hombre juntó a 400 como él, pero es que al final murieron con él. Estuvieron dispuestos al final hasta llegar hasta la muerte. ¡A morir a espada! Cuando hubo una rebelión antes de Jesús, la rebelión de los macabeos, se metieron en un sitio y murieron hasta el último. No quedaron ni las ratas vivas, con perdón. Sin embargo, el Señor, cuando fue a la cruz, ¿sabe lo que hicieron sus discípulos? Cada uno por un lado. Los otros, que no eran hijos de Dios, que no eran profetas, que no eran santos, que no eran divinos, habían conseguido que aún los seguidores murieran por ellos. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo murió solo en la cruz del Calvario. ¿Cómo es posible que el Señor en toda su vida nos anime a que ese camino de sufrimiento puede traer un futuro de gloria? ¿Cómo es posible que a través del sufrimiento pueda venir después una bendición? ¿Qué hay de bueno en pasar una racha mala? ¿Qué hay de bueno en sufrir una enfermedad? ¿Qué hay de bueno en tener poca economía? ¿Qué hay de bueno en que la gente nos critique o que nos diga locos? ¿Qué hay de bueno que parece ser que estamos apartados de esta sociedad? ¿Qué hay de bueno que los señores de ahí fuera no nos comprendan y que nos miren como 4 gitanos que estamos locos? El camino del sufrimiento es así, hermanos, y al final tenemos asegurado un reino de gloria y de bendición en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto.
Fijaros la parábola que utilizó nuestro Señor Jesucristo para decir, o para ilustrar lo que era su ministerio. Utilizó la parábola de la semilla de mostaza. El reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, pero que cuando la plantas, cuando crece, se hace como un árbol y en él anidan las aves de los cielos. Lo que hizo Jesús en la tierra parecía insignificante. Fijaros si fue insignificante lo que hizo Jesús sobre la tierra, que los historiadores romanos no dejaron constancia de que hubiera un ser humano llamado Jesús en el tiempo en el que estamos hablando. Tuvo que ser Flavio Josefo, un historiador judío, el que de pasada, en un libro de él, en una sola de sus frases, dejase establecida una frase, que Jesús había vivido en Jerusalén. Ni los historiadores de su tiempo, hermanos y hermanas, supieron de la existencia de Jesús. Pero es que Jesús era como esa semilla de mostaza. La más pequeñita, la más insignificante, la más desapercibida, que cuando la plantaban no se daban ni cuenta ni cuando la plantaban. Pero es que esa semilla, que era el reino de Dios, empezó a germinar. Y empezó con simplemente 12 personas, con 12 apóstoles que se pusieron en pie después de haber resucitado Jesús y se pusieron a predicar la palabra. Y esa pequeñita semilla que empezó con 12 hombres empezó a germinar. Y dice la palabra del Señor que desde Jerusalén, Samaria y toda la región de allá de Palestina se empezó a extender el Evangelio, y que llegó a Asia y que llegó a Macedonia, incluso llegó a España y se extendió por todo el mundo conocido. Y hoy en día, hermanos y hermanas, no hay región de la tierra que no conozca la palabra del Señor. ¿Cómo es posible que todo empezase con un grupito pequeño de hombres y con un ser humano que parecía insignificante, que parecía una semilla de mostaza? Que cuando lo vieron en la cruz clavado, abiertos, hermanos y hermanas, sus manos y sus pies por los crueles clavos, el más insignificante de los hombres. Pero gracias al Señor que Dios con esto nos enseñó el camino del sufrimiento, el camino que interesa, el camino en el cual un día vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, que no te deslumbren los flashes de este mundo, que no te deslumbren las falsas doctrinas, las cuales te aseguran tu salud, las cuales aseguran tu poder económico, las cuales vienen diciéndote que eres el mejor, que eres superior, que no vas a tener ningún problema, que todo lo que quieras el Señor te lo va a dar. Eso no es, eso es mentira. La palabra que nosotros hemos aprendido es esta, que obedeciendo al Señor y perseverando hasta el fin, seremos salvos. Amén. Los que quieran perseverar conmigo, por favor, levanten sus manos y griten un profundo gloria a Dios. Yo me alegro, hermanos y hermanas, cuando el Señor me enseña estas cosas, porque alienta mi vida para seguir hacia adelante. Es cierto que yo muchas veces pienso de una manera diferente, y mi velocidad, mi pensamiento, la forma que yo hago las cosas, quieren ser diferentes de las de Dios. ¿A quién no le gustaría que le tocase la lotería? Sale un anuncio, discúlpenme las personas que estáis de luto, sale un anuncio en la televisión, que es verdad, que es de una señorita que está esperando en una carnicería y vienen los de Nescafé por detrás y le enseñan un cheque, un sueldo para toda la vida. Al poquito de empezar a ir a Autol, cuando recién habían salido los euromillones, cuando por primera vez salieron los euromillones, a un señor de Autol le tocaron, creo que fueron 17 o 18 millones de euros. Todos quisiéramos que nuestra vida fuese fácil, sencilla, y que se resolviese de cualquier manera, que si tuviésemos dinero estaba todo solucionado. ¿A quién no le gustan las cosas buenas y vivir con buenos lujos y hacer todo lo que te dé la gana? Pero eso no es la verdadera vida, ni es la realidad que pasan todos los seres humanos. Nosotros nos podemos sentir afortunados, y yo digo que cada día en la sociedad en que vivimos es un milagro. El otro día le decía al pastor, y con esto cierro porque quiero cerrar esta parte del mensaje, el otro día
le decía al pastor, pastor, qué milagro lo de tu hijo. Y me lo creía de verdad. Y me podrán decir ustedes, pero si fueron los médicos, y es que no es un milagro que tengamos tan buenos médicos en la sociedad en que vivimos. ¡Ay! Abres el grifo y sale agua. ¡Agüita! Y la pones caliente y sale caliente. Resulta que cojo y llamo. Y con esta pequeña cajita hablo con mi papá, que está a 365 kilómetros. Que mis niños cogen un catarro, voy al médico y le dan antibióticos. Que mi suegro tenía un quiste en el hígado y llegaron los médicos y lo operaron y se acabó todo el problema. Y hay seres humanos que no tienen ni para comer. Que los niños se mueren de hambre. Que les piden comida a sus madres y que de un catarro se mueren. Tú metes la leche en el microondas, le das un botón y se calienta. Hay gente en el mundo que no tiene ni techo para dormir. Nosotros tenemos un milagro todos los días. Y tenemos que dar gracias a Dios por la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad en el primer mundo que está súper desarrollada. Y muchas veces nos quejamos porque nos duelen las muelas. Señor, ¿por qué no me empastan las muelas? Y un simple dolor de muelas te hace levantar la vista al cielo. Pero no te enteras, hombre, de la suerte que tienes. No te enteras que Dios te ha hecho un afortunado por nacer en España. Que tienes una democracia. ¡Gloria al nombre del Señor! Hace unos años ha sido el año con mayor número de mártires de toda la historia. En un solo año murieron más mártires que en toda la historia. Increíble. Han llegado allí en un país musulmán y han arrasado con una iglesia de cristianos. Han arrasado con él. Los han matado a todos.